ya pusimos a grabar la clase. Este, por si las dudas, antes vimos el video de Psicópolis, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar a la parte más teórica y les voy a compartir mi pantalla acá. La idea es... ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿Están viendo, chicos, Mm, en pantalla que está justamente la movilidad de rumor? creo Sí, sí, que se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, lo que hemos visto la semana pasada entonces es la PPT o la filmina o la slide anterior, ¿sí? Y se me ocurrió mostrarles este video de Psicópolis. Y ya digo, a lo mejor en algún momento lo quieren ver de vuelta porque tiene muchas cosas súper estables en psicología. Las cosas más importantes, digamos, de la psicología las va recogiendo el video. Está muy bien armado desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y la verdad es que el último de los temas que trata, que es el, digamos, el que siguiente, en forma siguiente este profesor iba a tratar, tiene que ver con los rumores. Y las compañías, si hay algo que está en escena, son de rumores, ¿no? Hay toda una comunicación formal, pero normalmente todas estas comunicaciones formales se ven entrecruzadas, ¿sí? Por lo que son las comunicaciones informales. Lo cierto es que eh, normalmente cuando una persona, digamos, es despedida o de alguna manera es relevada de su cargo, un poco el ejemplo que les daba al principio, ¿qué es lo que pasa en las compañías? Se sabe, te cuentan en el pasillo, te cuenta la compañera del otro sector, sí, que a lo mejor, yo me acuerdo en un trabajo, una compañera de sector, perdón, de otro sector, una colega de otro sector, era compañera mía en la facultad cuando estudiaba psicología, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Me enteraba de un montón de cosas, y la verdad que ella también se enteraba de un montón de cosas que iban pasando en la compañía, ¿sí? Porque hay un ida y vuelta, ¿no? Vos me contás el rumor, yo te cuento algo también, y ¿para qué hace la gente esto? ¿Por qué existe el rumor? Les pregunto como gente de recursos humanos, ¿por qué existe el rumor dentro de las compañías? ¿Qué les parece? yo creo que con esto de que se vio de la realidad tiene algo que ver, Sí. porque para mí es súper subjetiva. No sé si la realidad en sí, pero capaz, no sé, alguien empieza contando algo y el otro toma lo que quiere o escucha lo que quiere y va y lo cuenta, entonces así se forma el rumor. Y creo que algo tiene que ver con la realidad, porque es súper subjetiva, o sea, yo puedo, desde mi punto de vista, es cuando alguien dice, ponle lo de, esto es verdad o esto es mentira, o sea, siempre hay tres verdades, que es la de cada uno, y lo que pasó realmente, ¿entendés? Como que, no sé, son cosas que no puedo decir esto está bien o esto está mal, y esto es rumor, creo que en todos los ámbitos de la vida pasa, o sea, no debería pasar, pero somos Es inherente. personas, somos argentinos, o sea, no sé, me parece que tiene que ir por ese lado. Está buenísimo lo que decís, ¿no? Es inherente como a las personas el hecho de que se vayan generando distintos rumores, ¿no? Eh, y dentro de las compañías esto es algo que pasa, por eso les quería mostrar Psicópolis en este momento. Eh, Digo, esto es algo que pasa, que está muy presente dentro de las compañías, que nada, de alguna manera también nos da como algunas defensas ante algunas cuestiones que pueden pasar, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, si sé que voy a ser yo al que van a echar, o si van a echar a mi jefe, tengo alguna idea de lo que tengo que hacer, o si voy a tener otro jefe, digo, se nutren muchísimo y hay mucha movilidad rumor. Normalmente cuando llega la comunicación formal, que es la que hace normalmente recursos humanos sobre bueno, tal persona decidió seguir sus proyectos personales y no sé qué, ¿no? Porque después, pobre, la gente de recursos humanos tiene que disfrazar un poco todas estas situaciones, ¿no? Para que sea, digamos, más digno sobre todo para la persona que se va, ¿no? Para darle, digamos, un mayor nivel de nada, pobre, porque normalmente suele ser una situación, digamos, compleja para la persona que se va, ¿no? Digo, de respeto hacia la persona que se va, normalmente se lo ayuda a tratar de transitar esa salida de la manera, como les decía, más digna posible, digamos, ¿no? Pero está el rumor y no se puede evitar, no hay forma. Normalmente cuando vos te enterás de algo, yo siempre, digamos,
trabajé muy de la mano con recursos humanos, pero siempre por fuera, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que ves cuando te pasa eso? Bueno, pones un esfuerzo enorme por tratar de salir rápido con la comunicación formal, para cortar un poco el tema del rumor, pero normalmente cuando dice cualquier cosa recursos humanos, ya uno la sabe, porque son cosas que, digamos, puede no renunció o está haciendo otra cosa, el gerente general, no renunció, vamos, saquémonos la careta, no renuncien, ¿me explico? Así que de esta manera se van moviendo los rumores, normalmente es porque yo conozco a tal y ese tal, este, eh, me acuerdo, había una compañera con la cual nos habíamos hecho muy amigas del sector y por distintas circunstancias nos habíamos hecho muy amigas y ella, mira, esas cosas de la vida ni siquiera había entrado dentro de esa compañía por este contacto, sino que uno de los gerentes más importantes, una de las gerentes más importantes de la compañía había sido compañera de ella de la primaria, ¿sí? ¿Viste? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tenía una línea, digamos, además seguían la amistad, seguía, digamos, perpetuándose la amistad, y tenían una línea en la cual esta mujer le contaba cosas a mi compañera. Y mi compañera me contaba muchas de estas cosas que yo no sabía, yo no le preguntaba por la procedencia, pues yo la sabía, ella no decía la procedencia. Entonces, cosas como, tengo entendido tal cosa, o dicen que va a pasar tal otra, un aumento de sueldos, una de estas cosas, ¿no? De esas cosas que se agradecen, digamos, conocer de antemano, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que venía por esta persona conocida, ¿no? Nadie decía nada, pero todos sabíamos que las cosas que ella sabía de ciertos niveles de la organización venían a partir de este contacto que sabíamos que existía. Así que bueno, no es que las compañías lo fomenten, pero el rumor tiene que ver con mismos mecanismos de defensa que uno va poniendo para que de alguna manera irse enterando de lo que está pasando, como no quedarse afuera, ¿sí?, de todo lo que está pasando dentro de una compañía, ¿sí? Así que bueno, eh, si les parece pasamos a ¿sí? Y Alejandra, perdón que te ¿Sí? interrumpa, pero No, recién por favor. hablando con Agus Abolio por WhatsApp, ella justo me contó que escribió algo por el chat y del video nos quedó la duda Sí. si lo del ataque epiléptico fue actuado o no. Como que nos Ay, quedamos con intriga. perdón, primero que nada no me di cuenta del chat. Perdón. Chiqui. Porque es como que lo achiqué. Bueno, a mí me queda la misma duda, Agus, ¿eh? No me queda muy claro tampoco lo del ataque epiléptico. Este, Me parece que tenía que ver con un cómplice, pues si no, no, es la única manera, digamos, de explicar, porque bueno, lo de la sangre y demás, puede ser que él lo haya pasado, vio, digamos, el tema de la donación de sangre y demás, lo pasó, vio y lo aprovechó, digamos, como material para trabajar, pero considero lo mismo, que tuvo que ver con algo que no está del todo explicado en el video. Lástima porque está como todo muy enterito el video. Este, y que debe, digamos, o la única manera que se me ocurre de explicarlo es a través de un cómplice. Eh, no hay más videos, lamentablemente, digamos, que porque los he buscado, y no hicieron, a pesar de que fue terriblemente famoso, sobre todo entre los profes que damos estas materias, este video, lamentablemente no han hecho ninguno más, no sé el motivo. Pero ya les digo, en España lo usan también un montón en las clases y demás, porque además, nada, es como muy fresco, me parece, ¿no? Así que bueno, nada, perdón, pero no tengo mejor explicación del tema que esta que les acabo de contar. Así que bueno, la movilidad rumor, como veníamos charlando, paso a la siguiente PPT y nos va a hablar que hay un montón de barreras de comunicación entre el emisor y el receptor, ¿sí? Muchos miedos, cuanto más nos abrimos, normalmente es más fácil poder como generar una comunicación, pero normalmente hay miedos, no sé, hay cosas que a lo mejor vos no le decís a tu gerente porque tenés un poco no sé, como de cuestión así como de miedito, de qué va a pensar, qué va a decir, será que se lo va a tomar a mal, ¿no? Y también desde un jefe también se van dando las mismas cuestiones y esto va generando barreras en la comunicación, ¿no? Es muy interesante digamos,
este modelo que propone este autor, ¿no? Como son distintos modelos que nos ayudan a entender pedacitos de estas distintas realidades que se van formando en cada una de las compañías. Cuando vayan trabajando en una empresa, no sé, familiar, van a ver que tiene una realidad normalmente muy diferente y una dinámica distinta de la que se da dentro de una empresa, digamos, por ejemplo, multinacional, donde se van a poner en juego otro tipo de cosas. ¿Dónde le gustaría trabajar? ¿En una empresa familiar? ¿En una empresa multinacional? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Capaz nunca se lo habían planteado, ¿no? Yo por lo menos multinacional. Sí, yo también siento que tenés más posibilidades de crecer. En la familiar como que nada, llega un punto que ya está, Barijo o Alien. Me ha pasado, sí. Normalmente, no digo que siempre pase eso, pero normalmente, digamos, te encontrás como con un techo y tiene que ver con la cuestión familiar, ¿no? Por otro lado, he notado, digamos, también, por lo menos una experiencia personal, ¿no? Eh, que hay mucho temor dentro de las empresas familiares y a lo mejor tiene que ver con que no tienen mecanismos de control o no tienen los mecanismos de control que se pueden permitir o que tienen las empresas más grandes. Y en este sentido uno se encuentra con la dificultad muchas veces de poder hacer algunas cosas que uno hace en una empresa más grande porque justamente existen estos mecanismos de control. Y bueno, mira, les voy a poner un caso, pero tiene que ver con la producción, no exactamente con recursos humanos, era de una familia este, de, digamos, que tenía una muy buena posición económica y esta familia tenía una empresa textil. ¿Y qué hacía? Los empleados cortaban en función de un patrón las telas. Eh, y corta, este caso pasó hace un montón de años, me lo contó uno de mis abuelos que ya hace más de 10 años falleció. Imagínense la cantidad de años que pasó esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Esta familia, eh, bueno, en una vuelta los empleados tuvieron un desacuerdo con los empleados. Los empleados en vez de hacer una huelga, decidieron equivocarse en el corte de los patrones. Esto y con, digamos, una cantidad importante de una tela muy cara. Con lo cual esto trajo un perjuicio económico bastante importante para esta familia. Y a partir de ahí, claro, se replegó mucho la familia y, por ejemplo, había dentro de cada uno de los sectores, que eso lo he visto después, siempre me acordaba el comentario de mi abuelo respecto a esto, ¿no? Siempre he visto en cada uno de los sectores más importantes una persona de la familia como a cargo de, ¿no? Y quizás operativamente, particularmente me acuerdo de una empresa grande que trabajé, pero que era familiar, era, digamos, exportaba para todo el mundo un buen porcentaje del mercado mundial, empresa argentina. Y, por ejemplo, había un señor que era el jefe de recursos humanos, pero el gerente era el hijo del dueño. Y no sabía nada. La verdad es que el que hacía todo era el jefe, de verdad, por una cuestión hasta de edad, digamos, ¿no? Este chico tendría unos 20 y pico de años y el jefe tenía unos 40 y algo, ¿no? El que, digamos, era el jefe. Después había otros empleados más dentro del sector, pero realmente el que hacía las cosas era el jefe. Sin embargo, tenía este muñeco que era el hijo del dueño, ¿no? Bueno, como les decía, eh, nada, son distintas cosas, está muy bueno. ¿Qué pasa? En una empresa tiene pros y contras, ¿no? En una empresa más chica, más familiar, veo como todo, y normalmente en una empresa multinacional veo nada más que alguna parte de eso que voy a trabajar o de eso que voy a hacer, ¿no? En una empresa multinacional salís de hacer no sé, una entrevista y entras en la otra. En una empresa familiar salís de hacer una entrevista y te pones a hacer un recibo de sueldo, ¿me explico? Es como que ves más con menos profundidad, ¿no? Así que bueno, nada, como para empezar a tomar algún parámetro, para empezar a pensar en esta cuestión, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, me pareció escuchar ruido de micrófono. Así que bueno, nada, barreras de comunicación interna, ¿sí? Bueno, y acá tenemos algunas como los prejuicios, ¿sí?
como el egoísmo, el egocentrismo, la resistencia al cambio, ¿sí? La refutación constante, ¿sí? Buscarle las fallas, argumentaciones. Fíjense cuánto de todo esto se da también en la vida familiar, la vida de pareja, ¿sí? Fíjense ustedes, entre amigos a veces también, ¿no? Entre amigos tengo una posibilidad de un vínculo que puedo alejarme más fácil que cuando, digamos, es menos comprometido en algún punto el vínculo de amistad. Puedo, de repente, cuando veo que no es tan viable o demás, cuando hay un vínculo ya, digamos, más establecido de pareja, cuesta un poco más quizás generar un poco más de espacio ante la presencia de todas estas cuestiones, ¿no? Y también a nivel afectivo, digamos, el compromiso es muy distinto. Ni hablar cuando es un familiar muy cercano, un padre, una madre, ¿no? El tiempo de escucha, ¿sí? Todas las diferencias que se van dando, se van generando barreras que pueden ser desde una actitud más negativa hacia una actitud más constructiva, ¿sí? Chicos, preguntas, dudas hasta acá. Última de las slides de esta PPT. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, si les parece, No. ¿no? Buenísimo. ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo sí tengo una duda. Bien. Por fin los escucho un poco. No, estuve leyendo Un gallo Muy bien. y no, la pregunta sería tipo, si tenemos que enfocarnos nada más en lo que está en el Power o lo leemos todo. Bueno, la idea es, digamos, en el Power está como lo más importante. Sí les pido que, digamos, que le peguen una mirada a las demás cosas. Sí, yo hice una selección porque, bueno, es muy rico el libro de Don Gallo, la cantidad de teorías y cosas que da. Yo traté de armar una selección como que vaya también dándole como un hilo conductual y privilegiando siempre lo que es la práctica y poderle contar quizás cositas de la vida real o que es la vida real, ¿no? Me pueden preguntar, pero bueno, por ahí cositas relacionadas más a la práctica, ¿sí? Y al día a día de que por ahí cernirnos o quedarnos tan encorsetados en la teoría. Sí, lo que les diría de hacer una lectura, me encanta que hayas avanzado y por ahí cuando van encontrando estas cositas que les voy contando acá, podría hacer un doble clic en estas cositas que yo les voy mostrando. ¿Les parece? ¿Sí? Como una estrategia. Dale, o sea, leemos todo y le ponemos más énfasis en los dispositivos. Excelente. Eso mismo, esa es mi propuesta, si les parece, ¿sí? Porque si no, a veces se pone como un poco muy amplio, un gallo, ¿no? Cada capítulo es como ¿no? un montón de hojas, se pone como un poco... Y algunas cosas están un poco también quizás desactualizadas, ¿no? Entonces por ello hice una selección de lo que me parece que puede ser más interesante y más aplicable a la vida real. ¿Sí? Ustedes saben que soy muy práctica para las cosas y me parece perdón, que estos son los criterios que más les pueden llegar a servir. ¿Sí? ¿Contestada la pregunta, señorita? Sí, perfecto. Buenísimo. No, por favor, a vos por hacerlo. Voy para la unidad 2, ¿la pueden ver bien? No, me parece que me está avisando que no están viendo la PPT2. Ahora sí, ¿no es cierto? Dice bueno, el capítulos 2 y 3 de Don Gallo. Sí. Sí, buenísimo. Sí, porque antes me parece que no la estábamos viendo bien. Bueno, ¿qué leer? Capítulos 2 y 3 de Don Gallo. Sí. Y vamos a empezar con el 2. ¿Sí? Yo soy media esquemática y les voy como poniendo estas capitas para que ustedes puedan irlo diferenciando, irlo dividiendo bien. ¿Sí? Bueno, y la verdad es que necesitamos comunicar dentro de la compañía. Y como les dije muchas veces, cuando necesitamos comunicar algo dentro de la compañía, ¡chic!, nos damos vuelta y pensamos en recursos humanos. Cualquiera de las áreas se da vuelta y además la persona, no sé, llámalo director, gerente, jefe de recursos humanos, el primero que pensamos, el primero que se nos viene a la cabeza para solucionar el problema, pobre, es la persona que está dentro de recursos humanos. ¿Sí? Y cada vez que pensamos en algún tipo de comunicación interna, no sé,
Ponele que me ha pasado, queremos probar un nuevo sabor de un producto. ¿Sí? La verdad es que hacer ese tipo de investigación sale cara, ¿no? Entonces muchas veces, ¿qué hacíamos? Pedíamos voluntarios dentro de la empresa para hacer probar un nuevo sabor de, no sé, yogur, papas fritas, alguna cosa comestible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Llamábamos a recursos humanos y pedíamos, ¿por qué? Porque nos salía más barato este, hacerlo de esta manera, después le dábamos algún premio a la gente, qué sé yo. Normalmente les decíamos, bueno, quédate, no sé, de 6 a 6:30 y probás el producto, después de terminar el horario laboral y te llevas una canastita a tu casa con productos, ¿no? Pero la persona de recursos humanos era el que tenía que organizar toda la salida de mail, toda la cuestión, normalmente hasta de las cosas más chiquititas hasta las más importantes siempre tenemos como esta necesidad de comunicarnos hacia adentro, ¿sí? Ni hablar todo el lugar que están teniendo hoy los gerentes de recursos humanos con respecto a todo el tema de del trabajo online, cómo darle seguimiento, qué herramientas tienen, qué se les puede pedir a la gente que haga de su casa y que no. Digo, la verdad que es un dolor de cabeza. Miren, el otro día tenía la oportunidad no puedo decir muchos detalles, pero de una empresa multinacional, de mirar una charla por Teams. ¿Saben qué es Teams? ¿No? Es una plataforma de Microsoft que me permite trabajar en remoto con otras personas dentro de la compañía. Teams, digamos, se utilizaba, pero explotó con toda esta cuestión de la pandemia, explotó directamente, ¿no? Y era una empresa multinacional y, digamos, habían convocado estaba el gerente general hablando de la situación de la empresa y qué sé yo, y habían convocado a todas las personas que querían unirse dentro de la compañía. Había como 400 personas dentro de Teams, ¿sí? Y yo estaba escuchando al gerente general y de repente termina de contar, bueno, ¿no? Qué estaba produciendo la fábrica, cuánto estaba ingresando de dinero, un poco contando a qué nivel estaba trabajando la compañía, ¿no? En función de los objetivos que tenía, qué sé yo, y termina todo esto y le da paso a la persona de recursos humanos, que es en este caso una gerente, y ella contó de todo cómo estaban trabajando, digamos, las personas que tenían que ir a fábrica, todos los demás trabajos cómo estaban siendo hechos online, ¿sí? Digamos, tuvo en esta cuestión pandémica un protagonismo, digamos, muy fuerte. La persona, o sea, terminó de hablar de gerente general y empezó a hablar la persona encargada de recursos humanos, la gerente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque comunicarse, digo, les puede tocar el día de mañana estar en un lugar así, digo, comunicarse hacia adentro es un fenómeno intuitivo. Perdón, mi computadora habla en inglés porque vino allá de United States y a veces cambia cosas, ¿no? Como eso, intuitivo. Y bueno, la idea es que sistematicemos, no lo puedo ver, perdón, acá está mi talk presente. Y la idea es que sistematicemos la comunicación. ¿Ves? ¿Ves a lo que me refiero? ¿Qué cosa? Ahí va. Y que sistematicemos todas las comunicaciones internas. ¿Cómo se sistematiza? Pregunto yo, las comunicaciones internas. ¿Qué les parece? ¿A través de qué herramientas? ¿No? Los boletines, ¿sí? Se van armando como mini pequeños diarios para lo que es la realidad de la compañía. A veces es un mail a toda la compañía con ¿cómo se llama? Los cumpleaños. Con este tema de COVID, por ejemplo, nos habían pedido a todos, yo no soy muy amiga de hacer esas cosas, pero bueno, me lo pidieron y lo hice, que nos saquemos una foto trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces se suma, ¿no? Y bueno, el equipo de tal empresa y una canción de fondo y van poniendo las fotos de todos trabajando desde sus casas, ¿no? Fue como muy divertido ver las casas de todos, ¿no? Porque en algún momento iba mostrando las casas o unos pedacitos de las casas de todos, ¿no? Bueno, Esos son los newsletters. son los newsletters y a veces lo manejan también a través de mails directamente o de cuestiones muy puntuales, ¿no?
a veces lo he visto una cosa similar que me pareció tan linda, tan divertida. eh, en la compañía donde estábamos trabajando estaban pensando en hacer algo distinto para fin de año. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a los hijos de... eh, después se armó un poco de lío porque, bueno, fue una convocatoria. ¿Qué pasó? Recursos Humanos se dio vuelta y le dijo a la gente que estaba en los sectores cercanos, no fue mala intención, pero bueno, alguna gente lo tomó medio mal porque dijeron, bueno, ¿por qué mi hijo no puede estar en ese lugar? ¿No? Pero bueno, era una historia chiquitita, cortita, en la que en vez de estar sentados los papás, las mamás, estaban sentados los nenes e iban armando una historia, ¿sí? De justamente un rumor interno dentro de la compañía y los grabaron y armaron como un videito cortito que lo presentaron a fin de año, ¿no? Nada, tuvo como esas dos cuestiones, que fue retierno por un lado y por otro lado algunas personas por ahí sintieron que a lo mejor deberían haber invitado también a sus hijos a participar dentro de ese video. Hubiese sido imposible, la verdad, por cómo lo que contaba la historia y demás, hubiese sido imposible que todos los hijos de todos los padres hubiesen estado ahí, ¿no? De la compañía. Pero bueno, al margen de esto, la idea es, como les contaba, sistematizar entonces las comunicaciones internas justamente para que no sé, si saludamos el cumpleaños de todos, tiene que ser de todos, no puedo dejar a nadie afuera, porque si no se hace como un poco problemático. ¿Sí? Y la gente enseguida es como de muchas veces de sentirse excluido, ¿no? Bueno, y la idea es facilitar el cambio siempre, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Necesidad de comunicarse hacia adentro, súper claro, ¿no es cierto? En función de todo lo que estuvimos charlando. Y así la organización, entonces, que es un conjunto ordenado, ¿sí? De personas que van a aportar recursos que cada uno tiene y ponerlos en común para armar algo. Obviamente de forma ordenada, porque si no, medio caótico, ¿sí? A mí hay algo que, chicos, se los tengo que compartir. Me genera mucha... eh, no sé, me parece muy loco. He estado en muchas fiestas de fin de año, en el Tatar, sal de empresas y demás. Y de repente ves un montón de gente, que ni siquiera es toda la empresa, porque sabes que siempre hay alguien que falta. Y de repente ponerme a pensar, che, toda esta gente labura junta para sacar esto adelante, ¿no? Es como re loco, ¿no? Así que bueno, nada, la organización fundamental, digamos, ¿sí? Como pensarla desde el lugar compartido en donde cada uno va poniendo algo para lograr un objetivo en común. Fíjense, sin ir más lejos, la UCA, ¿no? En donde cada profe, ¿sí? Les va dando una mirada y dentro de cada materia hay toda una organización, ¿sí? Y todo eso con la idea final de poder, digamos, eh, aportar al mercado un profesional con valores cristianos, sólidos, fuertes, que sea capaz de tomar el día de mañana buenas decisiones. Nosotros no les podemos decir qué decisiones van a tener que tomar. Sí podemos quizás darles algunas herramientas que el día de mañana o que hoy mismo ya les puedan empezar a servir para pensar y pensarse dentro de una organización con valores más justos, ¿no? Creo yo, por lo menos. Ojalá que lo podamos lograr como profes, como miembros de una comunidad con valores similares, ¿no? Eso, yo siempre digo, ¿no? Es lo más lindo de UCA, saber que uno puede contarles, puede transmitirles, más allá de lo que han hecho sus papás primero, después las instituciones primarias, secundarias, las que han concurrido, poder como seguir colaborando con ese proceso, ¿no? Y poder ver los problemas desde otra realidad, desde una realidad quizás más inclusiva, que respete, digamos, la dignidad humana desde otro lugar, ¿no? Bueno, y acá tenemos entonces a la organización y el entorno, porque la organización no está solita, sino que hace un intercambio, ¿sí? Todo el tiempo con su entorno. La empresa no está solita, necesita, ¿sí? De intercambiar con sus proveedores, con sus clientes, con el gobierno también, que va a tener alguna influencia, injerencia en esta empresa, ¿sí? Todas las empresas dan y reciben entonces insumos, información del exterior, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sigo un poquito más? Vamos a hablar
Bueno, y aquí hay algunos principios de los sistemas abiertos. Estamos todos de acuerdo que estamos en sistemas abiertos, ¿no es cierto? Algunos principios, ¿sí? Como la sinergia. Todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Es un principio de la Gestalt. ¿Alguien sabe qué es la Gestalt? ¿Se acuerdan de la Gestalt? Por ahí los que cursaron psicología, no quiero poner presión, no quiero poner presión. Pero pregunto nada más, si no lo digo yo. ¿Alguien se acuerda qué es la Gestalt? Yo lo vi, pero sinceramente no me acuerdo porque fue hace un año. No te preocupes, es muy normal porque además el cerebro necesita repetir un poquito, ¿sí? Para asentar los conocimientos, así que es de lo más normal. Pero por lo menos te suena, eso está bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Sí, nosotros lo estamos cursando este año. Ajá. Y, o sea, lo que me acuerdo es que ven como, es eso, al principio del todo, no sé, como que la mente es un todo o algo así, ¿puede ser? Muy bien, sí, tiene mucho que ver con eso, el holismo, la sinergia. La Gestalt fue una escuela pobrecita que duró lo que, no les puedo decir por este medio, pero ya se imaginan, duró la nada misma. Y la realidad es que la Gestalt es una escuela en psicología que estudió la forma, porque la forma de las cosas. Gestalt en alemán quiere decir forma, ¿sí? Y la Gestalt estudió entonces cómo es que, digamos, aprendemos o qué tipo de reglas rigen a la hora de aprender determinados contenidos. Y se quedó un poco ahí, no avanzó. A partir de ahí no avanzó. Y, digamos, quedó con estos principios. Después empezamos a ver que en el cerebro empiezan a pasar cosas distintas y mucho más completas de lo que dice la Gestalt. Permiso, les voy a mostrar algo que creo que no les mostré. Les presento a Charlie, ¿lo ven? Charlie Sí. es el cerebro, ¿sí? Y cómo, digamos, llegan los estímulos al cerebro. Bueno, en esta parte es la última a la que llegan. Normalmente llegan a las partes más centrales, que son estas que están acá adentro, ¿sí? Y de acá se van para lo que se llama la corteza que está acá afuera, ¿sí? Acá llegan como impulsos muy rápidos y se procesan, ¿sí? Cada uno por separado. ¿Qué quiero decir? Imagínense que nuestra mente es como una gran pantalla de televisión, ¿sí? En donde donde nuestro cerebro va a proyectar una imagen coherente del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros olemos, ¿sí? Y va a una determinada parte, no importa, del cerebro, vemos una imagen y va a la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Tenemos sensaciones táctiles que van por distintas partes del cerebro y todo maravillosamente se junta hacia el final y da una imagen coherente del mundo en esto que es una maquinita cognitiva. Con lo cual, no es tanto como la Gestalt, que sí, digamos, empezó a pensar todo esto, pero fue la psicología cognitiva la que le terminó de dar forma a lo que se llama la arquitectura del cerebro, es decir, cómo funciona la mente. Hay un libro maravilloso que se llama How the Mind Works, cómo funciona la mente, que cuenta todo esto, ¿sí? Que es el modelo cognitivo hoy aceptado acerca de cómo se forma la percepción humana, ¿sí? Y la realidad. Ahora yo pregunto, ¿sabían esto? ¿No? Que digamos, todo viene por distintos canales, ¿sí? Y se forma como que fuese una imagen coherente de lo que estamos viendo, ¿sí? Pero si tengo frío o no, viene por un canal, si mi mamá está haciendo una tostada, en este momento se le está quemando, lo huelo, ¿sí? Si mi hermano está haciendo mucho ruido en otra parte de la casa, lo escucho, ¿sí? Y todo eso forma una parte coherente del mundo. Cuando alguna de estas cosas se sale del lugar, es que le voy a avisar a mamá, si te estás quemando la tostada, o le pido a mi hermano, para que no escucho nada en la clase,
¿sí? Formamos una imagen coherente del mundo hasta que algo nos indica que necesitamos algún tipo de cambio, ¿sí? Una pregunta difícil. ¿Por qué nuestro cerebro funciona de la manera que yo les conté? ¿Sí? ¿Por qué junta las cosas? ¿Por qué, digamos, desparrama todo y junta las cosas hacia el final? ¿Alguno se da alguna idea de por qué puede estar pasando esto? No, a mí no se me ocurre, por lo No menos. sé. ¿Por qué pasa? Es súper evolutivo. Y ustedes imagínense que venía un dinosaurio y te golpeaba la cabeza y salía vivo de la situación, ¿sí? Pero con la cabeza golpeada. ¿Sí? Es muy probable que en esta zona las neuronas no funcionaran muy bien, ¿sí? Después del golpe del dinosaurio. Bueno, el dinosaurio no, con la gente no, pero no sé. Algún animal de la prehistoria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Si esta parte era fundamental para mi vida, estoy frito. No la puedo utilizar más, estoy frito, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Repartió todas las actividades que claramente junto con los pulmones y el corazón son, digamos, los órganos, digamos, más importantes. De hecho, fíjense que el cerebro es el único de los órganos que está completamente cubierto por cráneo, por hueso, ¿sí? Ni siquiera digamos, los otros dos órganos vitales que les comenté están tan cubiertos como el cerebro con hueso así. Entonces, ¿qué pasa? Si la información entra por distintos lados y alguna parte se daña, ¿sí? Sea por algún tipo de traumatismo interno como un derrame cerebral o por un traumatismo externo, como les contaba, no sé, en la antigüedad, o digamos en la prehistoria, algún animal que golpeara la cabeza o alguna pelea tribal o algo por el estilo, ¿sí? ¿Cuáles eran las personas que más sobrevivían por ley, digamos, evolutiva? Bueno, las personas que tenían, ¿sí?, los distintos recuerdos en distintas partes del cerebro. Entonces esto es evolutivo, ¿sí? ¿Por qué funciona así el cerebro? ¿Por qué funciona así tu cabeza que procesa en distintas partes y después te da una imagen completa? Es así porque la verdad es que es evolutivo. Eh, cuando las cosas te llaman la atención, cuando se salen de lo que uno espera como normalidad, ¿sí? Entonces, de repente, no sé, vas caminando por la calle Florida y, no sé, Hawaianas hace una intervención dentro de la ciudad y hace una hojota enorme y le pone flores. Hace un tiempo hizo una cosa así. Entonces eso se salió de lo que uno podía llegar a esperar caminando por la calle Florida. ¿Sí? Te puedes esperar un mantero, te puedes esperar un montón de cosas, ¿sí? Pero una hawaiana no sería como tan normal, ¿sí? Eso es lo que se va saliendo de los parámetros normales del cerebro y generalmente lo que el cerebro busca y encuentra como algo extraño, ¿sí? Y lo que llama la atención. Entonces, digamos, esa sería la explicación, digamos, a nivel cerebral de por qué sucede este tipo de cuestiones, ¿sí? Y esa es, digamos, por ahí empezó a avanzar la escuela de la Gestalt y luego lo que fue el cognitivismo le terminó de dar forma y le terminó, digamos, de explicar a través de este libro que les contaba cómo funciona la mente o How the Mind Works. Empezó a trabajar estos conceptos en forma más detallada. Y de ahí tenemos la escuela de la Gestalt, ¿sí? Donde ellos plantean que, bueno, que todo es más que la suma de las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad de procesamiento superior a lo que es nada más que las cosas de forma separada, ¿sí? Y también que nuestro cerebro y nosotros como humanos importamos, transformamos y exportamos energía, ¿sí? Porque la energía, ¿se acuerdan del proceso de la física? ¿Qué le pasa a la energía? ¿Se pierde? ¿Se acuerdan de física? No, se transforma. Exactamente. Todo se transforma y de alguna manera nosotros lo devolvemos este, eh, al entorno del que procedió, a veces desde otra manera, ¿sí? Por ejemplo, un río tenía energía cinética y se transforma a través de una represa en energía eléctrica, ¿sí? Entonces,
todo, digamos, toda energía se transforma. Bueno, y tenemos algunos sistemas también que van funcionando, como el de feedback negativo y el de codificación, que nos permite corregir desviaciones. Vuelvo al ejemplo que habíamos dado al inicio. ¿Qué pasa cuando un gerente encuentra, o alguna persona, por ejemplo, del entorno político, encuentra que, de acuerdo a lo que él considere como la vara de lo aceptable, alguna persona, algún gerente, no estaría respondiendo a ese nivel que esa persona muestra, sino que estaría por debajo? ¿Sí? Hay un feedback y hay una reacción. Probablemente al principio le digan qué es lo que está pasando acá, y en algún momento, quizás donde ese nivel se haga muy bajo, se pierda la tolerancia y esta persona deje de participar dentro de esa organización o de ese esquema político. ¿Me explico? Esto va con el feedback negativo, que nos permite corregir desviaciones, problemas o errores. ¿Para qué? También para dar una señal a los demás. Muchachos, hasta acá te banco, más de esta no. ¿Sí? Si te pasas mucho de esa raya, no te banco. No me banco tu error, porque tu error me puede arrastrar a mí. Si yo no tomo una decisión en función de tu error, ¿sí? Ese error me arrastra a mí. Normalmente cuando hay un error dentro de una organización, ¿sí? Nos encontramos ante la presencia de la necesidad de una corrección, porque si no es muy probable que ese error me termine repercutiendo a mí. ¿Qué quiero decir más en criollo? Quiero decir que tengo que despedir a alguien cuando hay un error muy grosero, ¿sí? Normalmente, y esto les va a pasar desde recursos humanos mucho, ¿sí? Normalmente van a ver que se despide a alguien, como que alguien tiene que pagar los platos rotos de lo que sucedió. ¿Se entiende? Bueno, y también se genera la entropía negativa, donde muchos sistemas importan más energía de la que exportan, entonces se quedan con mucha energía, ¿sí? Y esto genera desorden, falta de recursos para otros sectores, se empieza a colapsar. ¿Qué pasa cuando un sector necesita más recursos que los demás? Se empieza a generar esta entropía negativa, ¿sí? ¿Y estos por qué necesitan tanto? ¿No? Me acuerdo, había un sector eh, que tenía un acuerdo por lo que por la forma de trabajar, tenía un acuerdo especial o particular con respecto al sindicato. Entonces, ¿qué pasaba? Se empezaban a generar algunas distorsiones del tipo, algunas personas que trabajaban dentro de ese sector tenían sueldos superiores a veces que un jefe de alto rango dentro de la compañía. Entonces empezaban a generar distorsiones del tipo, bueno, si vos le pagas esto o decidís pagarle esto, ¿sí? A mí me tenés que estar pagando más porque yo soy el jefe, ¿sí? Y a mí me estás pidiendo objetivos y a estas personas de repente por ahí no les estás pidiendo objetivos. ¿Se entiende? Entonces se armaba esto, entropía negativa, donde un sector o una parte, se los trato de pasar un poco al español porque si no es como más difícil, digamos, de entender de dónde sale todo esto, ¿no? Son conceptos que súper aplican a las compañías y que nos ayudan a entender esa, entre comillas, realidad que estamos viviendo. ¿Vamos bien hasta acá? Lo tomo por un sí. Voy. Bueno, entropía negativa, que era lo que habíamos visto antes. La estabilidad, ¿sí? En donde los sistemas abiertos sobreviven, o los que sobreviven, se caracterizan por tener más o menos una estabilidad, ¿sí? Una homeostasis que, digamos, los protege de cambios muy fuertes que puedan venir del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque todos necesitamos una estabilidad, ¿sí? No podemos pegar volantazos todo el tiempo. Es como la regulación de la temperatura de las personas, ¿sí? Es el ejemplo que les va a poner el libro, pero que nosotros también como seres humanos necesitamos como esa estabilidad para poder seguir operando en el mundo real, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, todo bien. Buenísimo, ya vamos terminando, no se me asusten, ¿sí? Porque sé además que esto es un poco pesado, ¿no? Y además también, ¿qué le pasa a los sistemas? Tienen desde el punto de vista, digamos, psicológico y cómo pensarlo, una diferenciación. ¿Qué es diferenciación?
tiene que ver con que cada sector va a tener su especialización. Recursos humanos sabe de temas legales asociados a, por ejemplo, lo que tiene que ver con contratos laborales, ¿sí? Ventas va a tener que ver con el saber de cómo vender, cómo traer plata, digamos, dicho más en criollo, a la compañía, ¿sí? Y cada uno va a tener su función, su finalidad, ¿sí? Pero a la vez todos tienen una X finalidad, que es poder llegar a, digamos, el lugar que todos necesitamos para que a fin de año estemos todos felices con nuestros bonos, cada uno con sus bonos, ¿sí? Todo, digamos, bien. ¿Sí? Esta sería la finalidad, que la empresa siga, digamos, produciendo, estando en el mercado, siendo una compañía sana en términos económicos, ¿sí? X finalidad. ¿Sí? Muy bien. Algunos elementos del entorno, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender a la empresa y tiene que ver con cuando una empresa multinacional, sobre todo, decide o no entrar en un país. La mayoría de las empresas, por ejemplo, multinacionales que nosotros conocemos, alimenticias, ¿cuáles son, chicos? ¿Tienen ni idea? P&G, ¿les suena? Procter & Gamble, Unilever, ¿sí? Molinos Río de la Plata, que era una empresa más bien argentina, pero luego, digamos, fue comprada por capitales extranjeros y se profesionalizó mucho. Todas esas empresas son de los años 90. Antes eran empresas más chicas, más familiares, los que había en Argentina. Vinieron estos grupos económicos y fueron comprando muchos de estas empresas, ¿sí? ¿Y qué se fija una empresa una multinacional antes de entrar a un país? Primero, el nivel educativo que hay en el país. Fíjate, la primera de las variables que fijas es, ¿sí? ¿Por qué necesita eso? Chicos de recursos humanos, ¿por qué necesita el nivel educativo? ¿No? Porque después va a determinar qué tan bien formados estén tus empleados. Muy bien, porque yo necesito una mínima de gente capacitada en el manejo de la empresa, capacitada en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, no sé, bioquímica, no sé, roamers, por ejemplo. Si pretendo venir a un país o ir a un país, tengo que medianamente encontrar gente que yo puedo traer directivos de afuera y seguramente voy a traer los principales directivos. Cuando vino Telefónica, Telecom, trajo los principales directivos, los trajo España. ¿Sí? Fueron empresas españolas perdón, que en el momento que vinieron, teníamos una empresa llamada Entel que no estaba tecnológicamente a la par de los demás países. Esto fue en los años 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron muchos expertos para los puestos claves, pero evidentemente no puedo lo que se llama expatriar. ¿Sí? Esto implica que a una persona que ya tiene un nivel, que tiene una familia asociada y demás, la traigo de otro país y le tengo que dar casa, le tengo que dar, digamos, acorde a lo que tenía a esa persona o más, para que decida, digamos, verse tentado a venir. Un sueldo de lo que se llama sueldo de expatriado en dólares, la casa normalmente se le da, recursos humanos tienen que andar corriendo atrás de todo eso, les cuento, le tengo que dar un sueldo, que, como les decía, que les justifique. Si quizás esa persona, porque eso se negocia uno a uno, digamos, ¿no? Si a mí me interesa que esa persona venga y esa persona, no sé, en España, mandaba a los chicos un colegio privado, tengo que conseguirles un colegio, no, bueno, conseguirles, digo, sugerirles, o por lo menos darle un dinero equivalente a lo que sería el colegio de España acá en el colegio de Argentina, digo, porque yo tengo que tentar a esa persona a hacer toda la movida, de dejar toda su vida social, imagínate lo que le tenés que pagar para que haga todo esto, ¿no? Para dejar sus amigos, sus padres, su vida social en un país que son 13, 12 horas de vuelo, no es pavada, le tengo que dar más vacaciones para que el tipo pueda volver. A veces se negocia también, no sé, pasajes para toda la familia para ir 2 veces al año o por lo menos una vez al año. Son todas cosas que se van negociando en función de cuánto te importa que esa persona esté en otro país, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, por eso yo no puedo traer a todo el mundo. ¿Sí? Tengo que tener mínimamente un nivel educativo que permita que esto suceda. Me acuerdo de un compañero de trabajo, una vuelta, se había ido a un país
miren, no sé cuál era, ya me olvidé, era uno de África, era un chico de sistemas bastante joven que, bueno, con la novia habían decidido irse, y era un país de África, no era muy seguro incluso, pero bueno, le daban digamos, un sueldo en dólares, que lo que él decía, bueno, yo estoy alquilando acá en Argentina. Entonces, la verdad que no sé cómo terminó la historia porque honestamente le perdí rastro, era un compañero, pero no era, digamos, no tenía una particular amistad con él, nada no por nada, simplemente era un compañero. Y me habían contado que había decidido irse. ¿Por qué? Porque les pagaban algo así como $5.000 al mes. Entonces, él lo que decía es, en cuestión de un año, a lo mejor puedo hacer el dinero, y haciendo un muy buen ahorro, el dinero que a mí me falta para comprarme un departamento y dejar de alquilar, por ejemplo, ¿no? Esa era la cuenta que él había, digamos, pergeniado, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué clientes hay? ¿Cómo es la legislación? Súper importante, ¿cómo son los sindicatos, ¿no? ¿Cómo son? Fíjense lo importante que todo esto es para ustedes, los grupos de presión dentro de las compañías, dentro, no sé, ustedes piensan en los grupos de presión importantes que fueron, que cerró, por ejemplo, el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y esto tuvo que ver con campañas que empezaron a hacer de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que se hizo tan fuerte la presión que se cerró el zoológico. Los competidores, ¿sí? ¿Qué concepción se tiene de la compañía? ¿Sí? Los proveedores, los bancos, si funciona bien el sistema bancario. Yo necesito, a la hora de plantearme en otro país, necesito todo esto poder mirar. Bueno, me parece que los torturé suficiente por hoy, ¿sí? Si les parece, dejamos en este gráfico, ¿sí? Que dice los tipos de comunicación de la empresa, ¿sí? Que ya cambiamos ahí un poquito de tema, y si les parece bien, ¿sí? Dejamos por hoy por acá. No sé si pudieron charlar algo con respecto al parcial, si no lo conversamos la semana que viene, no hay ningún tipo de inconvenientes, eso como ustedes quieran, chicos. Una pregunta, Ale. Sí. ¿Cuándo sería tipo la fecha estimada para el parcial? Bueno, depende un poquito de lo que nosotros hagamos como parcial, porque evidentemente si vamos por el lado de trabajo práctico, que me parece que en este formato no nos va a quedar otra alternativa, pensar en algún tipo de trabajo práctico con el cual ustedes se sientan cómodos y sobre todo puedan aprender, que esa es la idea, ¿sí? Este, Va a depender un poquito también de los tiempos que ustedes puedan tener, y la idea es, si ustedes tienen un parcial, yo no quiero, bueno, y sí o sí ese día entrega de trabajo práctico. No, lo charlamos, no pasa nada, chicos. ¿Sí? Eso quédense muy tranquilos. Ok, y una pregunta más que es algo que no me quedó tan claro. El Perdón, que ya tema, vi el mensaje de Agustina. Perdón, Agus, no lo había visto. Sí, ahí está. Perdón, lo que ustedes me habían comentado. Sí, perdón. sí, no, tranqui. Perdón. No, que no me había quedado muy claro si, por ejemplo, el trabajo práctico, no sé, o sea, lo arrancamos, o sea, había que entregarlo en tal fecha, o si, por ejemplo, nos conectábamos en algún momento y hacíamos tipo un trabajo práctico, no sé si me explico. Como que tipo, o sea, no sé, si era un trabajo práctico, no sé, que capaz que vos lo dabas hoy y no sé, lo teníamos que entregar dentro de 2 semanas, o si, no sé, teníamos que ir con todo leído y, no sé, trabajar sobre un caso y que eso sea como un trabajo práctico. Eso no me había quedado muy claro. Yo había pensado más bien como la primera alternativa. De todas maneras, ustedes pueden también, si tienen ganas de hacer otra cosa, yo había pensado más bien una alternativa como menos estresante, en la que, como nosotros tenemos examen final, digamos, tampoco, digamos, sería tan, digamos, no me parece mal que podamos trabajar en una alternativa más práctica, más domiciliaria y con más tiempo para que ustedes puedan organizar las ideas, ¿no? Porque me parece que si yo les doy un caso y para resolverlo en el día se les puede hacer un poco, digamos, estresante, y no sé hasta qué punto tiene tanto sentido, creería yo, ¿no? Pero ustedes me dirán qué es lo que les parece que pueden aprender más. Por eso yo les proponía buscar un caso práctico de la realidad y trabajarlo desde las herramientas de la materia. Es una materia muy rica, muy amplia, y que tiene muchas herramientas como para poder entender esto que llamamos realidad, ¿no? Que sabemos que no es tan real la realidad. ¿Sí? Pero
Pero bueno, eh, como ustedes quieran. No sé si quieren tomarse unos días para pensarlo o cómo les parece hacer. Sí, yo personalmente prefiero lo mismo que vos, pero nada, supongo que ahora hablaremos en el grupo y te avisamos. Sí, 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 sí. Digamos, Mercedes es una genia. Pues yo le pregunté en la semana y me dio, digamos, la posibilidad de que podamos utilizar el formato que querramos para el parcial. Lo charlamos y me dio la posibilidad, así que, digamos, utilizando la libertad sabiamente que nos dieron los directivos, creo que podemos hacer algo, sobre todo que nos pueda servir a todos para mover nuestro conocimiento un poquitito para adelante, ¿no? Esa es como la propuesta siempre, ¿sí? Y en ese sentido me parece que podemos hacer un buen trabajo práctico que reúna los conocimientos teóricos a través de algún tipo de disparador y poder pensar y repensar, ¿no? Porque en el fondo yo soy una convencida, creo que a este punto se dieron cuenta que la idea es que se puedan llevar de esta materia y de la carrera en general como una valijita de herramientas que les sirva para entender distintas cosas que les van a ir pasando en la vida. Ninguno de los gerentes que está hoy de recursos humanos, ninguna de las personas que trabajan en recursos humanos, nadie los preparó en ninguna facultad para pasar una pandemia, ¿sí? Ni se nos hubiese ocurrido que esto hubiese podido pasar, ¿sí? De hecho, no pasó. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, cada uno salió y trató de hacerlo mejor y para poder hacer todo eso, digamos, tener digamos, una cajita, digamos, es importante que cada uno sepa llevar una cajita de herramientas donde pueda tener distintos elementos que le sirvan para trabajar en esto que es la vida real, ¿cierto? Así que bueno, nada, yo soy una convencida de que cuanto más les demos cositas para pensar y reflexionar acerca de la vida laboral y demás, más, digamos, fácil después les va a ser enfrentar cualquier tipo de desafío, ¿no? Y siempre bajo, como les decía, ¿no? El paraguas de podernos pensar dentro de una ética cristiana, ¿no? Que nos va a dar elementos no muy distintos de los que ya vieron hasta ahora, ¿no? En sus familias, en las distintas personas que los fueron formando, sino como desde este lugar también darle digamos, eso mismo que vieron, poner una perspectiva dentro de lo que es el mundo o el entorno laboral, ¿no? A veces no saben la falta que a veces hace, ¿no? Y cómo soluciona muchos problemas o podría darle una mirada distinta a muchos problemas que a veces se van presentando en la realidad. Ojalá que lo podamos también lograr desde ese lugar y que ustedes en los trabajos prácticos también le puedan poner esa impronta, ¿no? Decir, bueno, cómo me sirve este esquema o este marco de conceptos, ¿sí? Que tiene que ver con la vida cristiana para poder enfrentar algunas dificultades que se van dando en los entornos laborales o algunos conflictos que se van dando, cómo los podemos pensar desde otro lugar, cómo podemos traer paz, ¿no? Señoras, un instrumento de tu paz. A veces cuando ve algunos temas laborales dice, wow, qué bueno estaría o qué bueno sería que si cada uno de nosotros pudiera pensarlo desde ese lugar, ¿no? De traer paz a una situación. Bueno, nada chicos, espero que la clase de hoy les haya servido. Si les parece, la semana que viene, yo les diría, si a ustedes les parece, que tratemos de, para la semana que viene, tener cerrado el tema trabajo práctico barra parcial. Y si les parece, bueno, ir cerrando la charla de hoy acá, porque ya nos hemos extendido bastante. No quiero abusar mucho tampoco de este, digamos, medio que nada, no es lo mismo que cursar presencialmente. Les pido si pueden ir avanzando un poquito en la lectura, tal como algunos de ustedes por lo menos me fueron contando que han hecho, ¿sí? Cosa que los felicito. Y bueno, nada, mandarles un beso a todos, cuídense mucho. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o algo, pregunta o algo que necesite. ¿No? Bueno, hemos avanzado bastante con la teoría.
seguimos, si les parece, la próxima clase. Les pido que traigan algún ejemplito, algo que les llame la atención de estos días y a ver cómo lo podemos volcar en el entorno de la clase y en función de todas la parte teórica que estamos viendo. ¿Dale? Chicos, les mando un beso, cuídense. ¡Mua! Chao, nos Ah, vale, nos vemos. Nos vemos. Perdón, la clase que viene 8:30 de vuelta, ¿no? Dale, genial. ¿Les parece bien? Cualquier cosa me escriben, si tienen cualquier problema me escriben, ¿dale? ¡Mua! Besos. Dale, chao, gracias. Chuchis. Chao, hasta luego. Hasta luego, beso.